Y un saludo para la hermosa tierra de Piura. Y gracias, por supuesto, también a los organizadores y a mis colegas de panel. Mire, el tema que hoy nos convoca, acá ya lo precisó Javier y también lo ha precisado el propio Raúl, reimaginando la gestión pública. En primer lugar, yo lo considero que este es un tema desafiante y retador a la vez, porque nos pone en la mesa varios aspectos fundamentales. El primer aspecto, que nosotros, antes de iniciar cualquier análisis, debemos de partir de un principio básico, que es el principio antropocéntrico, que significa que todo lo que hagamos las personas, tanto funcionarios públicos y privados, tiene que regirse en función del ciudadano. Y si pensamos en función de este principio antropocéntrico, que significa poner en el centro al ciudadano, significa que vamos a tener que todas nuestras acciones centrarnos en él. Generar varias culturas, romper paradigmas, la cultura del servicio de calidad, la cultura en el entendido que todo lo que hagamos tiene que ser para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y peruanos en general, y romper paradigmas. Pero para eso también tenemos que dar otro paso. El paso significa que tenemos que tener, digamos, la valentía y el coraje de meternos a las entrañas de la gestión pública, de lo que significa los 3 niveles de gobierno: nacional, regional y municipal. Y ahí, fíjense, lo que nosotros necesitamos es consolidar otro principio básico, que es el concepto de la interdependencia, en el sentido de que el gobierno nacional, dentro de su propia autonomía, igual que los gobiernos regionales y los gobiernos municipales, tienen que trabajar de manera sincronizada y como un relojito. Si nosotros hoy vemos en los medios de comunicación nacional o cuando vamos a Lima, vamos a ver el juego del gran bonetón. Dice, ¿quién tiene la culpa? ¿El gobierno nacional? No, el gobierno nacional es el gobierno regional. El gobierno regional, el gobierno municipal, provincial y distrital. Y al final no nos concentramos en la solución real. Por eso yo creo que debemos de consolidar lo que significa la interdependencia. No voy a discutir el tema de la normatitis, el tema de las leyes que muy bien señala José y Amalia, pero sí es bueno que nosotros tengamos una revisión real y contundente, lo que significa la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la LOPE. Oiga, esta LOPE está totalmente obsoleta. Si yo tuviera la gran oportunidad y tomara una decisión, yo haría una gran reingeniería de 2 ministerios públicos: la presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas, donde a los 2 viceministerios, tanto de Hacienda como de Economía, tienen que estar a la altura de las circunstancias actuales. No solamente ser el gran cajero nacional, que incluso se sobreponen a tomar decisiones en lo que significa el concepto básico de planificación, el concepto básico de tomar decisiones, cuando ellos prácticamente, por ejemplo, Amalia pregunta sobre el tema del plan de conectividad e infraestructura. ¿Quién lo hizo eso? Eso lo hizo el BEF. No lo hicimos toda la sociedad civil. A los gobernadores de ese entonces ni siquiera nos preguntaron cuáles eran las obras principales que deberíamos hacer en nuestras regiones. Simplemente algunos pensantes iluminados se sentaron con intereses subalternos, que también hay que decirlo. Dijeron, esta obra pública tiene que hacerse. Oye, pero esa obra pública a mí no me beneficia en nada. La interoceánica, ¿cuánto nos favorece en el Perú? También se hablaba de un tren que parte de acá de Paita hasta la selva. Oiga, eso sirve para unir a otros países, pero ¿cuántos carros pasan por la famosa interoceánica? ¿Cuántos millones de dólares se gastó en esa interoceánica? Entonces, cuando hagamos un plan de infraestructura, tiene que haber consenso, tiene que conocerse realidad. Por eso yo me animo en esta mañana, bajo ese concepto del principio antropocéntrico, de meternos a las entrañas para identificar el ciclo operativo, administrativo, dentro de lo que significa los grandes ministerios y también el gobierno regional y el gobierno municipal. Ya lo dijo algunos, Amalia. Uno es el concepto de la planificación y presupuesto, donde las normas cambian a día. El otro fundamental es el tema de logístico, donde ahí nosotros tenemos que hacer grandes cambios espectaculares y radicales al sistema de contrataciones. Hay que decirlo, pero hay que hacerlo a la vez. En estos momentos, por ejemplo, yo en Lima escucho, y la verdad que a mí me molesta cada vez que escucho los medios de comunicación,
Dicen, todo la culpa del Estado, todo la culpa del Estado. Esa obra pública está paralizada por el Estado. Y un momentito, acá está Jean Paul, él y yo hemos sido gobernadores y también acá hay viceministros. Los gobernadores vamos a Lima, los alcaldes vamos a Lima, gestionamos el presupuesto público y este presupuesto público que ya lo tenemos en las regiones o los municipios, ¿qué hacemos con eso? Se le traslada a la parte administrativa de la institución, ellos hacen la licitación pública para hacer expedientes, para hacer perfiles y consultorías, y supervisiones y también la propia construcción de la obra pública. ¿En quién recae? Oye, eso recae en el privado, ya no en el público. Por lo tanto, tenemos que decir las cosas como son. Hay una moneda, cara y sello. Hay corresponsabilidad entre la función pública y la función privada. Y eso hay que decirlo en todas sus palabras. Por lo tanto, el tema de la ley de contrataciones tenemos que cambiarlo de verdad. Yo siempre digo en broma, no sé si en broma a algunos no les gusta, creo, que a las contratistas del Perú, sean nacionales o extranjeras, no hay que pasarles a una radiografía, hay que pasarles por una tomografía para conocer en realidad sus antecedentes como funcionarios. Otra cosa, la ley solamente castiga a la institución, a la razón social, pero no al que conforma esa razón social. Claro, se declara en quiebra hoy y al día siguiente hacen otra razón social. Y al final sigue el círculo virtuoso desvalijando al país. El otro tema que yo también veo es el tema de recursos humanos, que ya yo lo voy a reducir por el tema de la meritocracia. Oiga, la meritocracia tiene que darse. Así como la OCE ha hecho de que exista lo que es el tema de que el jefe de abastecimientos, o el de abastecimientos, esté certificado, también tiene que estar certificado otras áreas. Por ejemplo, el gerente de planificación y presupuesto tiene que tener una certificación. Por ejemplo, el gerente de infraestructura tiene que tener una certificación. Y así por el estilo, puestos estratégicos que tienen que ser de carrera pública. De tal manera que cuando llegue el gobernador, cuando llegue el alcalde, ya simplemente tiene que llegar él con su gerente general y su asesor legal, para que haya sostenibilidad y continuidad en los proyectos. Si eso no se da, simplemente vamos a tener muchos inconvenientes. Y por supuesto, el tema legal es fundamental. El otro tema, que para resumir, porque ya Javier me está mirando con mala cara, quiero decirles de que lo que tenemos que lograr es la transformación del Estado, pero de verdad. Y esa transformación del Estado tiene que sustentarse en la transformación digital, pero no de moda, ojo, sino de verdad. Fíjense que si ustedes escudriñan una gerencia de una región, de un municipio, de un ministerio, vamos a encontrar miles de procesos y miles de microprocesos. Ahora, esos miles de procesos y microprocesos, ¿cómo los sistematizamos, cómo los optimizamos? Vía lo que es la transformación digital. Pero para eso, ¿qué se requiere? Un sistema experto, inteligencia artificial, ya no de moda, sino de verdad. Y por otro lado, otro tema fundamental que quisiera dejar en la mesa es que mucho se confunde descentralizar con desconcentrar. El Perú no está descentralizado, por eso cuando otra vez reniego, me molesta, dice, la descentralización ha fracasado, hoy la descentralización ni siquiera se ha consolidado, ni siquiera se ha iniciado. Cuando usted, acá en Piura, ¿quién es el director regional de vivienda? Hay un director regional de vivienda, pero hay un CAT. Hay un director regional de transportes y comunicaciones, pero hay Provías descentralizado, hay Provías nacional. Por lo tanto, hay una sobreposición en la que incluso se genera un conflicto interno, porque esos caballeros ganan mucho más que los funcionarios regionales y municipales, generando un conflicto. Y para terminar, quiero poner en la mesa que así como existen los funcionarios públicos de confianza o designados y de carrera, también existen los funcionarios públicos elegidos, como son los gobernadores, los consejeros, los alcaldes, los regidores. Y para ello, ¿qué se necesita? Y hay que decirlo, una reforma electoral para elegir a los mejores ciudadanos, hombres y mujeres, una reforma electoral de verdad que permita canalizar, porque hay brillantes peruanos y peruanas que sí quieren participar en política, pero no lo quieren hacer precisamente porque existe esta compuerta que no permite canalizar la participación plena. Ahora, ¿quiénes están participando? Me van a disculpar, no sé si a mí me cae también, pero hay mucho pirata en política ahora. Gracias.